Cuando yo celebro la victoria de otro, califico para mis victorias. Cuando yo celebro la victoria de otros, califico para mis victorias. La celebración de los éxitos de otros habla de un corazón humilde. Y no hay nada más valioso que tener la humildad de reconocer el tiempo de otros. ¿Usted no ha visto una mata de mango que a veces tiene dos mangos en la misma rama y uno madura primero que el otro? ¿No le ha pasado? ¿No lo han visto? Eso también pasa con la vida. Nace casi que el mismo día, celebran el mismo cumpleaños. Quizás tú eres cristiano antes que el otro que ya aceptó a Cristo ayer, pero el tiempo de cada uno de nosotros está en las manos de Dios. Y cuando yo aprenda a celebrar la temporada de otro, primero mi corazón se mantiene humilde en entender que cada uno de nosotros tiene un tiempo específico de parte de Dios. Me mantiene humilde en entender que es Dios el que cambia las temporadas, los tiempos, la historia de la humanidad, y así lo hace en mi vida. Y que el día que Él determina sacar a la luz todo lo que Él creó para mí, quiere hacer conmigo a través de mí, ese día que Él lo determinó, mi trabajo es estar preparado. ¿Qué hay que estar? Preparado. Amén. Entonces pueden sentarse. Dios es bueno, amén. No sé, ¡guau! Ni nada. ¡Guau! ¿Viste? Ya lo probé. Probando sonido. Ay, vamos a ver, ¿dónde quedamos ayer? Búsqueme la cita de ayer. Vamos a darle continuidad a lo de ayer. Génesis 12, 1, 2. Quedamos en el 2. No llegamos al 3. Quedamos en el 2, así que yo le invito a poder buscar esa cita y dejarla allí. Metanoia. Esta vez gana el reino, ¿no? Miren, la realidad virtual, lo que hoy estamos enfrentando, todo lo que es este proceso de la IA y de lo que ofrecen las redes sociales, cuando no es interpretada correctamente, puede ocasionar en nuestra vida atraso. Porque muchas de estas herramientas están para ayudarnos a nosotros a alcanzar en cuestión de meses lo que otros le tardó años alcanzarlo. Lo he enseñado como principio fundamental de crecimiento, brother. Cuando usted se sienta allí, usted califica para alcanzar más rápido lo que a mí me tocó años alcanzar. Cuando usted se sienta a escuchar con un oído y un corazón correcto, a escuchar las enseñanzas para ponerlas por obra, usted califica para que lo que a mí me tomó años, a ti Dios te lo pueda otorgar en cuestión de meses. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo, lo he dicho, yo me he sentado a escuchar al apóstol Alberto Cabeza y lo que a él le costó años, a mí me costó semanas, meses y a veces horas sentado. Y con todo el respeto y la honra que merece por ser hombre de Dios y ser cobertura, le aseguro que hay cosas que Dios me dio a mí a través de Él para mejorar lo que Él no puede. Así Dios a ti te va a dar cosas a través de tu siervo para hacer y mejorar cosas que yo no podré. Porque cada generación que se levanta está llamada a ser mejor, de mayor excelencia. Usted no ve las versiones, actualización, versión 1.0 y después menos 2.0, ¿verdad que no? Vas aumentando, va manteniendo el aceleramiento. ¿Por qué la tecnología de punta? ¿Por qué las redes sociales? ¿Por qué todo compiten por ser aquellas que tienen una capacidad de mayor respuesta, de respuesta más rápida? Código, el factor QR. ¿Por qué? Porque ellos están emulando, están copiándose de un mundo más real que el que ves, que es el mundo espiritual. El mundo espiritual es aceleradísimo. El mundo espiritual es hiper acelerado. Cuando hoy están celebrando y dice, wow, qué espectacular los carros de Tesla.
Qué espectacular los carros, cómo aumentan su velocidad aquí en la Fórmula 1. Ya el cielo tiene carros de fuego. ¿Aló? Cuando la gente dice, oh, mira, Usain Bolt, ¿cómo corre el hombre más rápido? No conocen a los profetas de la Biblia. ¿Aló? Se lo dejo de tarea. ¿Cómo se llama aquel profeta que podría ganarle a Usain Bolt en este tiempo? Así se llama, ¿no? Usain Bolt. Usain Bolt. De tarea se lo dejo. Que arrancó a correr, no tenía los zapatos de ahora, no tenía la tecnología en cuanto a zapatos, la pista no era plana, ¿aló? Y corrió más rápido que un caballo, que varios caballos al mismo tiempo. Se lo dejo de tarea, al que sepa no sople. Si te pregunta quién es, investigue. Entonces, este congreso Metanoia es para acelerarlos a ustedes. Cuando usted se expone su corazón a escuchar una lección para ponerla por obra, por práctica, usted acelera la bendición. Usted acelera la respuesta. Dios, antes que tú nacieses, antes de Él formarte, Él tenía todo y tiene todo preparado para ti, para mí. Dios no es que está diciendo, bueno, voy a ver qué sueña mi hija y mi hijo, y conforme a lo que sueña, me voy preparando. No. Dios, antes que usted comience a soñar, ya Él lo pensó. Dice la palabra, así de rápido es el reino de los cielos. Enseña la Biblia. No está la palabra en mi boca y tú la sabes toda. Estoy apenas orando, pidiendo y ya tú respondiste. Extraordinario. ¿Tú te imaginas llegar a un nivel de oración que antes de que la palabra esté en tu boca, Dios diga, ya yo sé lo que vas a pedir? Y cuando estás pidiendo, ahí te lo mandé. ¿Aló? Ese es el proceso en el cual Dios te está llamando a ser transformado y transformado, porque vamos a ver literalmente una generación que va a romper las frustraciones de generaciones del ayer, de oraciones sin contestar. Y estoy convencido de que ustedes pertenecen a la generación que más oraciones va a tener contestadas. Se lo voy a volver a decir. Ustedes son la generación que más oraciones van a tener contestadas. Que no estará la palabra en los labios de ustedes y ya Dios la sabrá. Y estarán orando y la respuesta les va a llegar. Diferente a generaciones que hemos tenido que enfrentar el hecho y vivir con el hecho de que hay oraciones que nunca fueron contestadas. Ustedes tendrán un alto porcentaje de oraciones contestadas de parte de Dios. Le di un tip rapidito. ¿Cómo es que él sabía lo que el profeta iba a decir antes que lo dijese? Es que el profeta sabía algo que luego Jesús enseñó. Jesús dijo, si ustedes permanecen en mí y yo en vosotros, pidan todo lo que quieran. Y mi Padre que está en los cielos, todo lo que pidan, mi Padre que está en los cielos se lo va a contestar. ¿Cómo sabía Jesús acerca de esa generación que iba a pedir todo y lo que iba a pedir? Y le dio la promesa y dice, todo lo que pidas, creyendo, antes que lo pidas, yo sé que si cumples estos principios, mi Padre te lo va a responder. Y allí lo dijo, si permaneces en mí y yo permanezco en ti. ¿Cómo es que Dios sabía lo que el profeta iba a pedir? Porque el profeta aprendió algo que Jesús también practicó. Él no pedía cualquier cosa. Él pedía conforme a propósito e identidad.
Y qué bueno que te llamó la atención y te causó ruido en tu espíritu eso, que no es lo mismo propósito e identidad. Porque es que a veces descubres propósito, pero te falta identidad y que tiene que ver con la formación del carácter. Y, ella o él, alguien nació para ser excelente en un nicho, en algo. Es extraordinario, se le da. Pero por no formar la identidad, el carácter, por no saber por quién y para quién lo hace, entonces deja de ser extraordinario y se vuelve alguien más del montón. Dios te dio a ti un propósito y ese propósito va acompañado de cualidades, va acompañado de recursos espirituales, va acompañado de habilidades que hasta ahora quizás no las conoces todas. Es más, quizás no, hasta ahora no las conoces todas. Pero para que te sea revelado todo, necesitas primero formar identidad, para que no te vuelvas un arrogante, para que no te pase como aquel Luzbel, que siendo el sello de la perfección, se olvidó de su identidad y con todos sus atributos le dieron una santa patada y lo sacaron del cielo. Lo ve así como que, voy a retroceder y a bajarle un poquito necesito que esto se le vaya. Tu identidad debe estar formada en el dador de tu propósito. Y eso te va a mantener humilde. Es decir, mientras más conoces tu propósito y la grandeza de él, más humilde eres. Tú dices, todo se lo debo a él. Esto no es de quien corre, ni de quien quiere, sino de quien Dios tiene misericordia. Esto no es intelectualismo, es revelación. Esto no es por mi fuerza, es que Él ha prometido darme las fuerzas para hacer la riqueza. Esto no se trata de que yo nací el 12 de febrero, como el profeta. Esto se trata de que nací en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y comienzas entonces a desarrollar una identidad y te das cuenta de que todo lo que Él tiene para ti, para marcar la historia de una nación, la historia de tu familia, para cambiar cosas, depende de Él. Por eso Dios le dice a Abraham, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Abraham, tienes propósito, tengo un propósito contigo, que se lo revela más adelante. Pero antes de revelarte todo mi propósito a cabalidad, necesito afirmar tu identidad en mí, porque la identidad de tus padres no te va a acompañar hacia donde te llevo. Así que tienes que vivir una metanoia, un cambio de mentalidad, y tienes que dejar, abandonar ciertas prácticas, ciertas costumbres y cambiar tu mentalidad conforme al propósito con el cual te estoy llamando. Vamos poco a poco. Ponga Génesis, ahí está. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Me encanta. Tierra, parentela, casa. Tierra, parentela, casa. Tenía Dios un trato con Abraham y tuvo un trato con Abraham como el que quiere tener contigo, porque lo saca de todo su alrededor para que las costumbres de los más lejanos y de los más cercanos no estorbaran al propósito de Dios. Y es que a veces las costumbres de nuestros padres les sirvieron a ellos, pero a ti te van a estorbar. ¿Aló? Porque resulta que por encima de mi papá y de mi mamá tengo un Padre Celestial que tiene un propósito. Y si no estoy dispuesto a abandonar ciertas prácticas, ciertas costumbres, que por honra, que por respeto, las practico y las vivo a mi padre y mi madre, el día en que Dios te diga, eso le sirvió a ellos, pero a ti no te sirve, te le vas a revelar a Dios. Y es necesario que el que va a vivir una metanoia tenga la mente abierta, tenga el corazón
dispuesto y disponible para obedecer la voz de Dios por encima de la voz de cualquiera otro en la tierra. Porque resulta que puede ser muy probable que el porcentaje en el cual tus padres han conocido a Dios no se acerca en lo mínimo al porcentaje en el cual Dios a ti se te va a revelar. Por eso las generaciones siempre tienen conflictos. Porque una generación que no se le reveló, por ejemplo, la costumbre de velo y falda, y cuando una generación nueva se levanta y Dios se le revela de una forma diferente, se armó la zampablera. ¡Plah! Por poner ejemplos básicos. Ejemplos básicos. Dios no me ha dado el grueso, pero yo espero que algunos que están acá lo puedan comprender un poco. Para preparar, y quizás sea el detonante para que sea algunos de ustedes que prepare eso y se prepare para eso. Estoy convencido de que hay una generación que rechazaría contundentemente la idea de que en los próximos tiempos veremos a una generación prepararse para atender a la iglesia Z. ¿Es ilógico? ¿Es ilógico creer que la unción va a fluir en el mundo virtual? ¿Aló? Entonces, por no entender eso, nos sacudimos a una generación para que se prepare y se meta en ese mundo para influenciarle con el poder de la palabra. Y es más retante, porque formarlos y hablar con ustedes aquí que me ven, que les puedo tocar, que les puedo poner la mano y aquí estoy, es una cosa. Y que puedo orar por ti y sientas la presencia del Señor sobre ti, es una cosa. Otra es que a kilómetros de distancia tú estés en tu casa y la unción tenga que viajar a través del tiempo, de la distancia y los continentes, y le digas a alguien en el otro lado del mundo: quiero orar por ti para que recibas allí el bautismo del Espíritu Santo. Ese es otro level. Pero Jesús lo manifestó. Vino un centurión y le dijo: di la palabra. No tengo Wi-Fi, no tengo Instagram, no tengo WhatsApp, no tengo Zoom, no tengo redes para ponerte una camarita de aquí hasta allá. Pero yo sé que si tú dices la palabra, esa palabra va a viajar en el tiempo, va a atravesar tiempo y materia, va a atravesar todo. Ay, si ustedes supiesen el poder de Dios que tiene reservado para ustedes como generación, se meterían en aguas profundas a consagrarse para el Señor. Hoy más que nunca, la iglesia será desafiada a hacerle frente a todo lo que parece ser, pero no es, el mundo virtual, para manifestar un poder superior que, aunque no se ve, sí es real. Y eso son ustedes, una generación que va a traer la manifestación del Espíritu de Dios y va a romper la dependencia de lo virtual para mostrarle lo real del mundo espiritual a esta nación y al mundo. Dice: vete, tu tierra, tu parentela, a la tierra que te voy a mostrar. Deje de moverse por moverse. Deje de moverse porque otros se están moviendo, no coma ansias. Usted dígale: Señor, yo quiero que tú me muestres. Yo quiero moverme conforme a lo que tú me estás mostrando. Y una de las cosas que Dios se va a encargar es este orden que está aquí. Esto no solamente es algo que le pasó a Abraham en su momento. Este es un mapa para vivir la mejor metanoia que tú tienes que vivir. Él le dice: sí, te voy a mostrar. Ahí están los pasos. Te voy a mostrar. Pero primero, antes de estar el verbo te mostraré allí, mostrar, hay otros. Dice: vete. Hay cosas que Dios no te las va a mostrar
hasta que no abandones ciertos patrones de conducta que están en tu vida, que fueron adquiridos por la crianza de tus padres. ¿Aló? Aquí entre nos, que no salga de nosotros. ¿Sabes por qué algunos de ustedes no aman tanto la oración como deberían amarla? Porque no ven tanto orar a sus padres como deberían verlos. ¿Sabe por qué algunos de ustedes no aman tanto la palabra de Dios como deberían amarla? Porque no ven a sus padres amarla tanto como deberían amarla. ¿Aló? ¿Sabe por qué algunos de ustedes ni siquiera se han arrodillado por primera vez a orarle al Señor? Porque algunos de ustedes nunca han visto a sus padres arrodillarse a orar al Señor. Y aunque esto no es un congreso para padres, yo tengo que sacudirlo a ustedes para que entiendan que hay cosas que sus padres no van a poder hacer porque no se les ha sido revelado. Pero que tú, si estás llamado, llamada a hacerla, porque eres esa generación que Dios escogió para el avivamiento de los últimos tiempos. ¿Aló? ¿Sí me estoy explicando? Por eso yo procuro que aunque hay cosas que yo sé que no voy a hacer, procuro que mis hijas me vean hacerlas. Yo no voy a ser músico. Pero pregúntele a mi hija Antonella a quién vio tocando piano. ¿Quién le enseñó las primeras escalas musicales? ¿Quién le enseñó las fórmulas de la escala? Este que está aquí. Yo sé que no voy a ser músico, no nací para ser músico. Pero yo necesitaba que ella viese, abrirle camino para que entonces ella avance. Yo sé que yo no soy baterista, pero pregúntele a mi hija pequeña a quién vio primera vez tocando con una baqueta para decirle vamos. ¿Aló? Ahora se lo dije ayer. Yo pertenezco a una generación que es un puente entre una y otra generación. Pero si en tu casa no vas a tener un padre que por motivarte lo hace, aunque él no vaya a hacerlo, hoy Dios me trajo aquí para decirte, tú tienes que hacerlo. Quizás no veas a papá y a mamá amando tanto la palabra, pero tú tienes que amar la palabra. Quizás algunos de sus padres los ves congregarse y mintiendo. No copies ese patrón. ¿Aló? ¿Por qué una generación con padres cristianos le es fácil mentir? Porque ve a papá y a mamá mintiendo. Pero Dios hoy te está diciendo, traigo un cambio de mentalidad. Y tu ejemplo a seguir no lo vas a conseguir en ellos, lo vas a conseguir en Jesús. Amén, iglesia. ¿Estamos aquí? No, un virtual que es aquí. Es un holograma que estás viendo, profeta. Ayer le tocaba algo y le decía que, mire, que los servicios sean entretenidos no es malo, no es del diablo. Si usted no viene a la iglesia y no es capaz de entretenerse, hay que revisar lo que estamos haciendo. Porque hay una enorme diferencia entre ser entretenido y distraído. Pero usted se encontrará con los mejores métodos de educación, son entretenidos. De hecho, la mejor forma de enseñar a un niño es con el entretenimiento. ¿Aló? Ahora imagínate que reunirte para hablar de Jesús y hablar de la metanoia que Él quiere hacer en ti, sea entretenido, que sea divertido, agradable, ameno. ¡Oh! ¿Quién no va a querer reunirse para eso? Pero eso no se le reveló a una generación del ayer. Pero Dios me trajo aquí para decirte algunas cositas. Haz que tu relación con Dios sea entretenida, agradable, amena. No te me conviertas en aquellos que retroceden en el tiempo. Aprende que tu calidad, tu tiempo de oración con Dios sea entretenido, sea agradable, amena. Es muy diferente a ser distraídos. ¿Sabe por qué mucha gente se distrae en el proceso de vivir una transformación? Se distrae porque no lo entretiene, no le agrada.
¿Sabes por qué te distraes leyendo la Biblia? Porque la estás leyendo de una forma que no es entretenida. ¿Tú crees que a mis hijas le pongo, te me lees la Biblia Reina Valera 1960? No, a mis hijas le pongo Superlibro. Y les encanta, se ven los capítulos una y otra vez. ¿Y cómo le hago los exámenes? ¿O cómo se hacen ellas los exámenes para saber cuánto saben de la Biblia? Ponen los retos en YouTube. En 5 segundos responde quién fue Goliat. Y van, ahí van. Se entretienen, disfrutan estudiarlo. No queremos, yo sé que usted tampoco quiere, pertenecer a una congregación, a una iglesia o a una generación que ser cristiano sea lo más aburrido del mundo. ¿Verdad que no? Fastidioso. Pero qué espectacular es que mientras aprendemos, lo disfrutamos. Esto no tiene nada que ver con ser de aquellos que agarran para burla las cosas de Dios. No, gente seria, gente que vive en santidad, gente que tiene carácter, compromiso y convicción, pero también gente que aprende a disfrutar el proceso de crecimiento. Yo tengo una estrategia que no salga de aquí de los que lo van a ver en el video. Cuando le voy a dar un palazo, un tanganazo, una corrección fuerte a la congregación, los pongo a reír primero. Y mientras eso, sin darme cuenta, creo que lo aprendí cuando mi mamá me iba a inyectar. ¿A quién le ha pasado? Ya va, te distraen. ¡Chao! ¿Qué pasó? Hace rato te inyecté, muchacho. Entonces, qué espectacular es cuando tú disfrutas el proceso de vivir la metanoia, el cambio de mentalidad. Y no es algo que te va a frustrar, sino que tú mismo aprendes a amar tu proceso de crecimiento. Bueno, me acuerdo cuando se me salía el carácter y le dije a mi tía, perdón, discúlpame. Parece que hay que ser humilde, ¿verdad que sí? ¿Cierto, muchachos? Hay que ser humilde para pedir disculpas. Ay, perdóname. Lo que pasa es que estaba en pleno proceso de visita, tú sabes. Y se dijo, ay, ¿pero qué me pediste perdón? No es que estoy brava contigo, es que ni yo me aguantaba ese día. Es más, te voy a brindar hasta un dulcito, perdóname, líder. ¿Aló? Para eso hay que ser humilde. Entonces tú vas aprendiendo a vivir ese proceso de reaccionar diferente a como quizás tus padres reaccionaban. Por eso Dios le dice, Abraham, necesito que vivas un cambio, una metanoia, un cambio de mente, porque tus padres reaccionan de una manera que tú no puedes reaccionar. Porque la promesa que te tengo a ti no es la misma que le tengo a tus padres. ¿Aló? A ti te tengo una promesa extraordinariamente grande, maravillosa. Y me voy a entender es contigo. Si algo he aprendido en Dios, que sin importar tu edad, desde el momento que tienes conciencia que Él es Dios, Él comienza a formarte a ti directamente. Nosotros vemos en la Biblia a un chamo reinando de 8 años. 8 años. Nosotros vemos en la Biblia a un chamo como David siendo tratado con Dios y por Dios a sus 12, 13 años. Y dice que antes. ¿Aló? No hay excusas para ustedes. Vivir una metanoia, un cambio de mentalidad. Pero tienes que buscar y escoger el modelo correcto a seguir. El modelo correcto a imitar. Y sean como el apóstol Pablo. Él buscó el modelo correcto. Él estudió, él vio, él convivió. Él permitió que Jesús fuese su ejemplo a seguir. ¿Quién es tu ejemplo? ¿Quién es tu ejemplo? ¿Quién es tu ejemplo? ¿Cuál Jesús? Diga el Hijo de Dios. Si vete de allí, que te voy a mostrar en el nombre de Jesús. Yo estoy convencido de que esta generación no solamente será la generación que tendrá más oraciones contestadas de parte de Dios. Porque no solamente vas a vivir que Dios te conteste tus oraciones,
sino que Dios en ti va a contestar oraciones de tus antepasados. Ay, no. Hay cosas que van a suceder en ti, que aunque Dios le dijo no a tus antepasados, ese no que ellos tuvieron que soportar provoca un sí en tu generación. Se lo dijo Dios a David: David, tú no vas a construir, pero Salomón sí lo va a hacer. ¡Aló! Ay, ay, ay. Yo creo que si usted aprende lo importante de que Dios diga que sí, de que Dios conteste, para el alma incluso, es extraordinario. Entonces vas a aprender lo importante de vivir el cambio de mentalidad, porque dejarás de pedir cosas que Él te va a revelar y te va a decir: ni me la pidas, porque tú sabes que no forma parte de tu propósito ni tu identidad, ni de tu identidad. Y hay que ser bien terco para pedirle a Dios cosas que no forman parte de mi propósito ni de mi identidad. ¿Aló? Ahora, si dentro de tu propósito y dentro de tu identidad tú pides conforme a la voluntad de Dios, tonto te va a decir: dele que son pasteles. Siguiente versículo. ¿Estamos aprendiendo algo? ¿Seguro, iglesia? Gloria al Señor Jesús. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás. Vea esto, a mí me encanta, porque a diferencia de una generación que cree que Dios tiene problemas con la gloria, y esa generación se acostumbró a todo lo que decía gloria a Dios. Tomaba agua, gloria a Dios. Para la gloria de Dios. Y entonces en su vocabulario se metió ya la gloria a Dios como una muletilla y no como una esencia real de darle la gloria a Dios. Porque ellos tenían miedo de disfrutar de una gloria compartida que Jesús vino a dárnosla. Pero Dios no tiene problema con bendecirte y con engrandecerte, que conozcan tu nombre. Una generación, no, Javier, no, ponle mejor a la empresa Jehová Jireh, ponle a la empresa Jehová Rafa, ponle a la empresa Yahweh El Shaddai. Entonces nadie se enteraba que esa empresa, dime un nombre, no te llamo un nombre, Samuel Company. ¿Aló? Es Samuel Company. Dios dice: ese es el nombre que voy a agradecer, tu nombre. Y ese es el nombre que voy a bendecir, tu nombre. ¿Aló? Porque Dios no necesita ser más grande de lo que ya es. Ahora Él no tiene problema con bendecirnos y con engrandecerte a ti si tú vives lo que está antes de eso, un cambio de mentalidad. El problema es que Dios no termina de darle grandeza a quien se la está pidiendo, porque aunque piden grandeza, su mentalidad no cambia. Porque si con los 3 churupitos que tiene se le subieron los humos a la cabeza, si con tener una posición, fíjense muchachos, miren, nacimos para liderar, ¿cierto? Nacimos para liderar nuestra vida. Ahora imagínate, los muchachos que vinieron nuevos ayer, ¿sí? Levanta la mano así. Supone tú que Dios en este año acelera las cosas en ti. Una hipótesis, que no sucede así. Acelera las cosas en ti y te da la capacidad de influencia sobre 10. Ojalá suceda eso así, pero lo demás no. Esto que viene. Y como tienes 10 que te siguen, que te escuchan, que tú dices: vamos para la iglesia, vamos para la iglesia. ¿Cómo te llamas tú, papá? Diego dice: muchachos, vamos este domingo a la iglesia. Sí, va Diego, lo que usted diga. Porque tú te vuelves ejemplo para ellos. Entonces con esos 10 se te vuelan los tapones y ya no quieres sujetarte al apóstol o a los mentores porque tú tienes 10, papá. ¿Tú crees que si con 10 se te suben los humos a la cabeza, cómo rayos crees que Dios te va a dar una nación?
aquí entre nos, que nos salga de aquí. A muchos de nuestros antepasados, Dios ha querido entregarle las multitudes, pero los probó con pocos y su corazón fue reprobado. A ti, Dios quiere darte un nivel de influencia de multitudes. Ay, no. A ti Dios quiere darte un nivel de influencia de multitudes, pero también serás probado en lo poco. ¿Aló? Cuando estés liderando pocos, humíllate. Y mientras esos pocos sean más, humíllate más. Y más, y más, y más. Porque en el reino de los cielos, la metanoia que se vive es que mientras yo más me humillo ante el Señor, su poderosa mano me va a exaltar. ¿Aló? En el reino de los cielos, si tú quieres crecer, debes humillarte. En el reino de los cielos, si tú quieres ejercer autoridad, debes honrar autoridad. ¿Aló? Por eso hay que vivir un cambio de mentalidad. Él dice, ¿sabes qué? Voy a hacer una transformación en ti, te haré alguien grande. Porque Dios cuando piensa en grande. Y te voy a bendecir. Y te voy a engrandecer en tu nombre. Hey, no te preocupes si hoy no te conocen mucho. No te preocupes si hasta tu mamá, tu papá se le olvida tu cumpleaños. Si tú te humillas y dejas vivir el cambio de mentalidad allí en tu espíritu, conforme a la voluntad de Dios, llegará un día en el cual algunos de los que están aquí que la van a agarrar, van a trabajar en función a eso. Tu nombre se va a escuchar en tu territorio, en tu parentela. Ellos sabrán de lo que Dios está haciendo contigo y a través de ti. Y entonces, aquello que parecía una locura por rechazar un trabajo, un día alguien dirá, esa es la muchacha que un día me dijo que no aquí, pero ahora mira su nombre. Esa bendición tiene un nombre. Ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Díganlo. ¿Cómo? No me están entendiendo todavía. ¿Qué pasó con Samuel Company, brother? Hey, ¿quién dijo Samuel? Bueno. ¿Me traen agua, por favor? Metanoia, Señor. Yo anhelo que en mi congregación se escuche el nombre de nuestros discípulos. Que digan, por ejemplo, si ella lo llega a ver y llegas hasta aquí, que Dios te bendiga, Saraí. Tenemos una adoradora que yo anhelo que ese nombre se escuche por toda la nación. Punto, no tengo problema con eso. Dios no tiene problema con darte a ti la oportunidad de bendecir tu nombre y de engrandecer tu nombre. Y que tú seas, que tu nombre sea garantía de que todo el que cree en Dios, que todo el que vive una metanoia en Dios, Dios lo prospera. Es fácil hablar de la Biblia y decir, así como Dios prosperó al rey David. Pero ¿sabe qué es terrible? Que digan, así como Dios prosperó a Samuel Company. ¿Alguien más me dice un nombre? Stephanie Company. Yo quiero de lo que Stephanie. ¿Por qué? Porque cuando se habla de Stephanie Company, no se le refiere a una sola mujer, sino que ella entendió que es una nación. Así como ella recibió bendición, yo quiero de lo que ella también tiene. Amada, amado, usted sale a la calle y hay un nombre que es sobre todo nombre, y eso nadie lo va a cambiar, pero que muchos se cierran. Escúcheme, muchos se cierran
cuando escuchan ese nombre pronunciado por alguien sin testimonio. ¿Aló? Esto va a estar más grueso y delicado. Hay un nombre que es sobre todo nombre, eso nadie lo va a cambiar. Pero muchos en la calle se cierran cuando escuchan ese nombre en la boca de alguien sin testimonio. De manera que una de las cosas que Dios ha de hacer con esta generación es engrandecer tu nombre. Y cuando quieran saber de ti, sabrán que la fórmula de tu éxito es que sobre tu nombre está ese nombre que es sobre todo nombre. Y van a decir, con razón. Y van a conocer de tu éxito, pero también van a conocer de la clave de tu bendición, que es el nombre que es sobre todo nombre. Yo manejo algo que se llama discipulado relacional. Y cuando voy a evangelizar a alguien, no comienzo a presentarle a Cristo. ¿Aló? Ay, ¿eso no es herejía? No, es estrategia. Jesús le dijo, los voy a hacer pescadores de hombres. Cuando tú te presentas a alguien por las virtudes que Dios te entregó para ayudar a ese alguien y no le mencionas nada de tu creencia religiosa, sino que lo ayudas con amor, lo ayudas con entrega. Y gracias por lo que hiciste. Después tú le dices, de nada, Dios te bendiga, ¿me permites orar por ti? Después que te abrió el corazón, porque tú lo has ayudado, ya lo demás es camino abierto. ¿Aló? Dios va a tomar el nombre de aquellos que están aquí creyendo esta palabra y los va a usar a ustedes como carnadas para otra generación. Hay gente que cuando conozca de lo que Dios ha hecho en ti y hará en ti, entonces va a querer al Dios que tú tienes, hija. Metanoia. Hubo una generación que se encargó de preparar grandes teólogos y olvidó preparar grandes profesionales. ¿Aló? Dios quiere hacer de ti una generación excelente en tu profesión, en tu propósito. Y a través de eso lo va a usar como una herramienta, una estrategia para impactar el sector que te entrega. Voy a hacer lo más práctico posible. Yo necesito que se lleve esto. No quiero ser profundo en la palabra, pero sí en la revelación por medio de ella. Se para delante de un púlpito, delante de una multitud, delante de 200, 300 personas, un pastor evangélico, medio cajarrabia, sabe de super Biblia, y comienza a predicarle a ese público de unas 2,000 personas, doctores, con grandes títulos científicos, con grandes descubrimientos. Le dice, arrepiéntanse, porque si no se arrepienten, se van para el infierno. Está diciendo una verdad, ¿sí o no? Y el único camino al Padre es Jesucristo. Así que arrepiéntanse, de sinvergüenza ateo. Después se para alguien, un profesional, un doctor también, con tremendos títulos, con descubrimientos que nadie más tiene. Y dice, todo esto, porque tiene credibilidad delante de la audiencia, es posible porque el creador de la vida me lo otorgó. Y ese nombre es Jesús. Ha sido mi mejor maestro. ¿No crees tú que la reacción va a ser diferente? Dios quiere prepararte para que tengas credibilidad delante de las naciones. Y en lo que tengas credibilidad delante de las naciones, tú le dirás quién es tu Señor. Dejemos de intentar obligar al mundo a que crea en alguien a quien no ha visto, porque lo único que le mostramos es la Biblia dice.
La Biblia dice, vamos a mostrarle lo que la Biblia hace en una persona que la cree. Vamos a mostrarle la metanoia que vivimos cuando la Biblia se hace vida en nosotros. Más allá de lo que la Biblia dice, es lo que la Biblia hace. Me quedan 2 minutos. Me van a tener que regalar los 15 que les pedí para. Póngase sobre sus pies.